Este vídeo es para ti si quieres superar un problema de los gordos. ¿Por qué? Porque el motivo por el cual el problema es gordo es porque cuando era chiquitito no lo supiste matar. Entonces el monstruo ha crecido. El motivo por el cual no has podido solucionar este problema cuando era chiquitito es porque te habías colocado en tu hogar emocional inadecuado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es deshacer todo esto mediante 3 ejercicios para que tú puedas solventar ahora lo que has dejado crecer y de esa manera dejar este problema resuelto y en el futuro, cuando aparezcan otros problemas, ya no dejar crecer al monstruo. Así es que no te pierdas este vídeo. Y ahora me presento. Soy Yasmina Cánovas, la autora del libro Muta. Mirad, eso es un canal de crecimiento personal, pero también espiritual, porque muchas cosas no se solucionan solamente a nivel racional. Por eso yo mezclo la racionalidad y la espiritualidad. Así es que si cuando vayas viendo este vídeo ves que te convence, que te gustan estos temas, puedes suscribirte y activar las notificaciones. ¿Y para qué? Pues porque voy a subir más vídeos y así tendrás la oportunidad de tocar otros temas que también te puedan estar inquietando. Y ahora no me voy a enrollar más porque este vídeo va a ser muy resolutivo para ti. Vídeo dentro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hola superyos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis mutando, renaciendo y viviendo. Siempre digo lo mismo, os llamo superyos porque quiero que no es una cuestión de ego, es una cuestión de que lleguéis a ser vuestro máximo potencial, tanto en salud, en vitalidad, energía, en propósito y también en economía. ¿Y por qué os digo mutar, renacer y vivir? Porque es la necesidad de la vida, es decir, es el ciclo, mutar una y 1000 veces para renacer en otra persona y poder vivir como quieras. Así que os lo explico porque me lo preguntáis. Vale, en este vídeo os voy a hablar de cómo superar los problemas gordos, los de ver que verdad son gordos. Vale, como os decía, ese problema gordo no ha aparecido de la noche a la mañana normalmente. Los problemas aparecen y son gordos cuando hemos dejado que vayan creciendo, por lo general, vayan creciendo, se van haciendo un poquitín más grandes y nosotros no vamos cogiendo ninguna herramienta. Y entonces de golpe nos lo hemos puesto en la espalda, nos aparece un gigantón. ¿Y qué hacemos con él? Pues aquí está el problema. Mirad, os voy a explicar de qué va el hogar emocional. Os voy a poner un ejemplo personal de mi propia vida para que podáis ver exactamente cómo funciona la cabeza y cómo estamos a veces confortables dentro de la inconfortabilidad, porque es nuestro hogar emocional. Mirad, yo por ejemplo, mi abuelo, que tiene ahora mismo 93 años y todavía está vivo, y está guapísimo y perfecto, bueno, perfecto, está muy bien para su edad, a él le pasó una cosa de pequeñito, ¿vale? Aquí en España hubo una guerra y después hubo una posguerra, ¿no? Él era hijo de la posguerra, es decir, cuando empezó la posguerra él tenía, pues entonces tenía 6 añitos, una cosa así. Entonces, bueno, en su caso yo os lo estoy explicando para que veáis cómo funciona, porque si esto ya no es un problema gordo, a ver qué problema tenéis, ¿vale? Entonces él se quedó sin su padre y sin su madre, ¿vale? En la casa de su madre tiraron una bomba y entonces la mamá murió. Y el padre tuvo que escapar, ¿vale? Se fue a otro país, se fue a Francia. Entonces él se quedó sin casa, sin mamá, sin papá y se quedó con su hermano en la calle viviendo. Dormía en un carro en la calle y bueno, pues tenía que, como otros muchos niños que también les pasó, pues intentar buscar comida como fuese, bueno. Entonces él, de su padre, él nunca más volvió a ver a su padre, ¿vale? Su padre lo único que sabía es que se fue de España y nunca más se localizó. El padre de mi abuelo era predicador. A ver qué te me dice, igual te da a ti por estar haciendo todo eso porque tienes algún ramalazo del bisabuelo. Bueno, entonces mi abuelo siempre tuvo la sensación de que el sentimiento de que su padre, por el hecho de haber luchado por sus ideales, por sus creencias, por todo eso, había provocado la maldición en la familia, porque por esa razón le tiraron la bomba, por esa razón mataron a su madre, por esa razón se quedaron en la calle y desapareció y nunca más se supo, ¿no? Y eso me hizo a mí estar durante más de 15 años buscando a mi bisabuelo, porque yo no me podía creer que
lo hubiese abandonado y que no hubiese vuelto a España porque no hubiese querido. Entonces, él siempre lo tenía claro, como que es que tenía ese dolor, esa pena. Yo no sé si vosotros tenéis historias así en vuestra familia. Si es así, dejadme un comentario aquí, porque igual que yo os expreso la mía, me gusta conocer la vuestra, porque nos ayuda a entender un poco cómo funciona la psicología humana, ¿no? Entonces, lo que pasó aquí es que me pasé muchísimos años buscando a su padre con la intención de dejarle claro que, porque yo tenía claro que esto había sido así, que no la había abandonado, no se fue aquel hombre, dijo, dejo a mis hijos y nunca vuelvo, sino que algo había pasado por lo cual no había regresado. Después de 15 años buscando por todos los lados, conocí a una persona que me ayudó y resultó que mi bisabuelo, cuando estaba en Francia, resulta que empezó la guerra en Francia. Y entonces, él escapando, lo capturaron en Francia y se lo llevaron a Alemania. Y en Alemania tenían el régimen nazi, ¿no? Entonces él fue capturado y metido en un campo que se llama Leuna II. Tengo la ficha, tengo su ficha de prisionero, con su número, con su foto, con su nombre, con su apellido. Y hasta el año 1943 sabemos que pasó por 2 campos de concentración. Entonces, yo lo que hice es que pensar que si él creía que lo había abandonado su padre, la sensación que él tenía siempre, toda la vida, fue de abandono. Pero en cambio, si por triste que hubiese sido la historia de su padre, la historia era que el padre no había podido regresar porque había estado prisionero, ya a partir de 1943 no podemos saber lo que pasó, intuyo que hubo un bombardeo en esa zona y ya no salió vivo, ¿no? Pero bueno, el hecho es que si él nunca regresó es porque estaba preso, ¿vale? Cuando ya tenía todo, porque me esperé a tener todas las cosas, un día lo senté y me acuerdo, porque eso fue una gran lección de vida para mí, le dije, mira, después de muchos años que he estado buscando a tu padre, ahora diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con el problema gordo? Es que tiene que ver, porque os voy a enseñar el motivo por el cual las personas llegamos a un problema gordo. El motivo por el que tu padre nunca se puso en contacto contigo es simplemente porque no pudo. Porque mira, le enseñé los documentos, pasó por Francia, estuvo en Marsella, fue capturado, de aquí lo llevaron a este campo, mira el campo de Leuna I, Leuna II, los apellidos, los nombres, e incluso le enseñé la fotografía. Entonces teníamos una fotografía de él cuando era pequeñito y estaba con sus padres, antes no había tantas fotos, pero se veía claramente que era él, ¿no? Pues se me quedó mirando y me dijo, este de la foto no es mi padre me abandonó. Y todavía se puso peor, se enfadó conmigo. Y yo pensaba que estuve casi 15 años para encontrarlo. Se enfadó y me dijo que él sabía que su padre la había abandonado y ya estaba. ¿Qué es lo que entendí yo aquí? Lo que yo entendí es que nosotros tenemos un hogar emocional al que siempre regresamos. Por inconfortable que fuese su lugar emocional, el hecho de que él prosperó vino por ese problema gordo. ¿Cómo lo solucionó él? Él se creó un hogar emocional en el que siempre acudía, pensando que como su padre no había sido bueno con él, como su padre había creído que sus creencias estaban por encima de la supervivencia familiar, él iba a hacer todo lo contrario y trabajó muy duro para sacar su familia adelante, para tener a sus 3 hijas que tuvo, para tener a su hija que es mi madre y para nosotros, ¿no? Entonces, para él, esa incomodidad de que su padre la había abandonado era mucho más asequible y era su anclaje, su impulso para poder hacer todo lo que había querido. En cambio, la idea de que su padre había sido una víctima y no la había abandonado, eso no lo podía asumir. Y le ponía en una situación mucho más difícil. Y eso es lo que os estoy explicando porque es lo que hacemos muchas veces. Tenemos un problema y en lugar de salir a buscar una solución, que para él lo hubiese sanado mucho pensar que no fue abandonado y hubiese sido un ejemplo de fortaleza también su padre, lo que llegó a pasar, preferimos estarnos en la víctima. Y es decir, nos han hecho esto y a partir de aquí vamos a prosperar. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo prospera. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo encuentra las herramientas para poder salirse de eso. Y este es el problema básico. ¿Y por qué hay que hacer ahora estos 3 ejercicios que os voy a explicar? Porque una cosa que nos ha sucedido nos puede ir para bien o para mal. Mi abuelo consiguió prosperar, pero vamos a decir, emocionalmente su problema todavía está y se manifiestan muchas cosas. Por ejemplo, él siempre tiene unos mareos cuando come
que yo estoy segura que los tiene por esa razón, es decir, nunca le han sabido los médicos decir lo que es. En el momento en el que él está tranquilo, cuando comemos, sabes que el cerebro intuye que no estamos en una situación de peligro cuando comemos y también cuando reímos. Entonces, por ejemplo, o cuando dormimos. Entonces, cuando tú comes es cuando te vienen todos los fantasmas y todas estas cosas. Y en ese momento, cuando él está tranquilo, es cuando le viene algo que ve que no cuaja, algo que no cuadra. Y entonces se marea, se ha llegado a tener desmayos. ¿Por qué? Porque no está bien trabajado. Entonces, si tú ahora mismo tienes un problema gordo, yo aquí he recopilado los pasos que yo creo que son los necesarios. No que yo creo que te lo digo, porque yo también los he hecho. Decirte una cosa, para que veáis cómo es la mente humana. Si tú, por ejemplo, tienes un marido maravilloso, tienes unos hijos maravillosos, pero estás todo el día preocupada o preocupado porque no tienes tiempo para estar con tu pareja, porque no tienes tiempo para estar con tus hijos, porque no sabes si eres una buena madre, ¿qué vas a tener en tu vida? Preocupación. Por lo tanto, te vas a generar un problema gordo de algo que no era un problema, que era una bendición. Tener un buen marido, una buena esposa, tener unos hijos. Si tú, por ejemplo, tienes mucho dinero, vamos a suponer, pero tú tienes la sensación constante de que te traicionan, de que tienes ira, tú que tienes una vida de preocupación y de ira, por tanto, te has creado un problema de una bendición. ¿Por qué os estoy explicando todo esto? Me dirás, ¿por qué? Porque lo que os estoy explicando es que realmente los problemas gordos, los que son gordos, normalmente no han venido por un pequeño detallito. Han venido porque hemos hecho unas cosas durante mucho tiempo en un proceso largo que nos ha llevado al lugar en el que estamos. Mirad, yo por ejemplo en mi libro Muta y descubre tu poder oculto, hablo de personas que yo he conocido durante muchos años y que de todo el mundo y que tienen estos problemas de base. Problemas que se les convierten en problemas gordos, pero todos estos personajes del libro Muta, que os voy a dejar aquí el enlace porque está teniendo muchísimo éxito y está ayudando a muchísimas personas, han podido solucionarlas. Veo que tengo aquí un poco de problema con las luces. Vale, y también, ¿qué me han enseñado esas personas? Mirad, cómo se crea el hogar emocional y cómo se sale del lugar emocional. Cuando vosotros tenéis un problema gordo, el que sea, os han despedido, no tenéis dinero, tenéis un problema de salud, tenéis un problema de autoestima, tenéis un problema gordo, de verdad, la primera cosa es decir en qué enfocarte. ¿Por qué? El primer ejercicio, ¿vale? Apuntad. ¿En qué enfocarte? ¿Por qué? Porque mirad, ¿tú en qué te estás enfocando? Hay personas que se enfocan en un placebo cuando están enfermas y les funciona, porque es pura sugestión. Y se ha demostrado ya que cualquier sustancia química es más fuerte que el mismo medicamento. Es que es así. Parece extraño, pero es así. Todavía la mente yo creo que no conocemos muchísimas cosas. Todavía hay cosas que los médicos nos explican. Vale, ¿por qué funcionan los placebos? Porque la mente se enfoca en que eso cura, ¿vale? ¿Por qué, por ejemplo, una persona se arruina? ¿Qué pensamientos ha tenido antes? ¿En qué se ha enfocado? Vale, pero cuando ya se ha arruinado, ¿cómo sale de ese lugar emocional en el que se encuentra? Mirando un lugar en el que se puede enfocar. ¿Y en qué se tiene que enfocar? En la oportunidad que tiene de hacerlo. Y eso va a ir al segundo punto. Yo vivo en Sierra Leona la mayor parte del tiempo y trabajo allí. Mi trabajo no es hacer vídeos. Esto lo hago porque, bueno, tuve una enfermedad y luego os explicaré el segundo punto en lo que yo me enfoqué. Y entonces a mí estos vídeos me ayudaron mucho y quiero devolverlo al mundo, ¿no? Entonces, también explico mis libros, claro, que hago y mis entrenamientos, porque lo hago por eso, precisamente. Yo aproveché una oportunidad de un problema muy gordo. ¿En qué me enfoqué? ¿En que era una oportunidad en mi vida? ¿Para qué? Para hacerme más fuerte. ¿Para qué? Con mi enfermedad. Para enseñar a otras personas a serlo también. ¿Para qué? Para sanar mi cuerpo, pero también para sanar mi mente. ¿Y en qué me enfoqué? Nunca en la enfermedad, nunca en el problema, nunca en la desidia que se siente, siempre en la oportunidad que tenía delante mía. Pero ¿qué pasa? Si solamente te enfocas en eso, no es la solución. Está el segundo paso, que es ¿qué significa para ti? Mirad, ¿qué significa para ti tener mala salud? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti haberte arruinado? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti que tu esposa o tu esposo te dejen? ¿Qué significa para ti? Hay que hacer muchas lecturas. Una es, soy una víctima, no he tenido nada que ver y a partir de ahora me voy a dedicar a machacar al resto de las personas. O la segunda,
yo me hago responsable de lo que ha pasado y lo que significa para mí es que voy a hacer grandes cosas en el mundo. Significa que el lugar en el que yo me había colocado económicamente no es el que me pertoca y que me voy a por otro lugar. Significa para mí que me tengo que superar muchísimo más de lo que he hecho hasta ahora y ayudar a otras personas. Significa para mí que la persona que ha estado durante tanto tiempo conmigo no era la persona adecuada y que por eso me voy a ir hacia otro lugar. Una cosa es lo que tú te enfocas y otra cosa es lo que significa para ti en lo que te estás enfocando. Porque si no significa nada para ti realmente, no vas a hacer nada con eso, ¿qué más da en lo que te enfoques si no vas a hacer nada? Y aquí es donde cae mucha gente que dice, sí, yo ya lo veo, pero no te has enfocado. No sabes, o sea, ya lo veo, te has enfocado, pero no has hecho nada con eso. Si no haces nada con eso, vas a continuar como mi abuelo continúa con los mareos. Y el tercero es exacto, o sea, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, el primero es en qué te enfocas, en lo segundo, qué significa para ti y el tercero, lo que iba a decir, ¿qué vas a hacer con eso? Mirad, yo qué hice cuando estaba en Sierra Leona, por ejemplo, trabajando, viendo muchas dificultades en personas, viendo cómo personas se superan. ¿Qué voy a hacer con eso? Mi libro Muta. ¿Para qué? Para que otras personas que se encuentren en situaciones difíciles entiendan la proeza que es la superación mental y cómo se superaron y consiguieron cosas espectaculares y cómo la espiritualidad forma parte de todo eso. Yo, por ejemplo, estaba muy enferma, que estuve 5 meses en la cama, que no podía caminar de ninguna manera. ¿En qué me enfoqué? En la salud. Después, ¿qué significó para mí? Que era el momento más importante de mi vida. Una bendición para yo ponerme en mi lugar. ¿Y qué es lo que yo hice con todo esto? O sea, ¿qué iba a hacer con todo esto? Hacer estos vídeos que estoy haciendo ahora, ayudar a otras personas a sanarse y a recuperarse, hacer un entrenamiento como el que he sacado a 90 días, donde las personas pasan de estar destrozadas física y anímicamente a tener una buena energía y vitalidad, a poder entrar en un entorno diferente y a ganar dinero. ¿Por qué? Porque compilé todo lo que había aprendido durante toda mi vida y fue mi excusa. Es decir, un problema gordo solo lo vas a cambiar con 3 enfoques. Un enfoque positivo a lo que te ha pasado, el significado que tiene eso para ti y qué vas a hacer a partir de ahora. Y de esa manera vas a salir de este hogar emocional en el que te has colocado, en ese emocional porque te ha servido. Pero eso sirve para poquito tiempo. Hacedme caso, siempre el monstruo volverá y cada vez volverá más grande. Así es que, por favor, aplicar estos 3 ejercicios, empezad vuestra transformación con el libro Muta. Si realmente lo que ya tenéis es un problema muy profundo y queréis que la velocidad vaya a vuestro favor, entrar en el entrenamiento, que podéis hacerlo ya, entrar ahora mismo y en 90 días lo vais a tener resuelto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya inspirado, que os haya gustado. Si es así, dejadme un comentario, decidme qué os pasa, decidme casos en vuestras familias también que me interesan y sobre todo si vais a hacer los 3 pasos. Y bueno, voy a venir con más vídeos, así que si os suscribís os va a informar, bien sea YouTube, bien sea Facebook si me seguís o bien sea Instagram. Espero teneros por aquí. Super, yo os quiero mucho. Un beso. Chao.